estamos en nuestro tiempo de escudriñando las Escrituras. Ustedes tienen la materia ahí en sus hojitas y hay dos textos que tenemos ahí como introducción, que es Juan 5:39 y 2 de Timoteo 3:16. En Juan 5:39, ustedes lo tienen ahí, el Señor está hablando a los judíos y los judíos pensaban y creían que si alguien tenía la vida eterna, por medio de las Escrituras la podía obtener. Pero Jesús dice que las Escrituras dan testimonio de Él. Por ello entonces rechazarlo es desobedecer las Escrituras. Y la palabra escudriñar tiene varios sinónimos: estudiar, examinar, inquirir y también rebuscar. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando dice toda la Escritura es inspirada, es emanada de Dios, procede, nace de Dios. Y el texto en cuestión, con respecto a la palabra inspirada, la palabra original es theoneustos, que significa respirada por Dios o exhalada por Dios. Entonces toda la Escritura, cuando hablamos toda la Escritura, es toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, inspirada por Dios. Útil implica eficaz, que sirve para enseñar, es decir, para educar, para adiestrar, para redarguir, para convencernos, para corregir, es decir, mejorarnos, y para instruir, prepararnos para andar en la senda de la justicia o la fe. Y en cuanto a la inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia, con el propósito de guiarlos a escribir la palabra de Dios sin mezcla de error. Cuando Dios inspira, no hay errores, porque es Dios, Dios no se equivoca. Inspirar también significa soplar. 2600 veces aparece la palabra dijo Dios, implicando sello y autoridad a su palabra. En los 66 libros que contiene la Escritura, o los 66 libros escritos por unos 40 autores diferentes durante 1600 años, se mantiene la unidad de pensamiento a través de toda la Escritura, confirmando entonces que la Escritura fue dirigida por la mente de Dios. Esto es muy interesante porque nunca se conocieron los escritores, o sea, algunos que nunca se conocieron. Por ejemplo, Moisés no conoció a Lucas, imposible, ahí lo separaba una cantidad abismante de años. Tampoco Daniel conoció a Miqueas. Entonces, y fue escrito en diferentes regiones. Y todos los personajes que escribieron, nuestros antecesores, eran distintos. Había pastores, había legisladores, había profetas, diferentes oficios, diferentes realidades, diferentes tiempos, diferentes lugares. Qué tremendo, pero el mensaje de todos ellos era un mensaje coherente, un mensaje de unidad de pensamiento. 40 escritores en un lapso de 1600 años. Eso es lo extraordinario de la palabra del Señor, que la hace única en su género. La hace única. Realmente maravilloso. Ahora, la relación entre inspiración, iluminación y revelación. La inspiración es la capacidad del Espíritu Santo que le dio a los escritores para escribir la palabra de Dios. La inspiración divina finalizó, ya está. Nada más que agregar a lo escrito. Nada más, ya está todo ahí.
Así lo quiso el Señor. Entonces ya no hay más inspiración en cuanto a escribir la palabra, que otro venga y diga, no, Dios me está inspirando a escribir. No, eso ya no es. Aquí está todo. En la escritura de Génesis, Apocalipsis, ahí está todo, ya está todo. No hay nada más que agregar. Esa es la inspiración. Y la iluminación es la capacidad otorgada por el Espíritu Santo para comprender las escrituras o la palabra de Dios. Nosotros mismos nos podemos poner como ejemplo. Antes de conocer al Señor, éramos personas naturales. Naturales, pues respirábamos, caminábamos, qué sé yo, vivíamos, comíamos, pero espiritualmente no teníamos vida. Entonces no podíamos comprender esta palabra. Podíamos leerla como libro histórico, anécdotas históricas, la historia de Moisés que la sabían en la escuela, se enseñaba, la historia de Jesús, pero como historia. Pero una vez que Cristo vino a nosotros, y ahora está en nosotros, ¿cierto? Todos sabemos que Él se ascendió al cielo y ahora está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo a nosotros, el mismo Espíritu Santo que a los escritores los inspiró para escribir este registro, el mismo Espíritu Santo ahora a nosotros nos ilumina para comprender el registro inspirado. Entonces ahora podemos, uy, qué tremendo, uy, nos pasa eso porque Dios empieza a hablarnos, porque el mismo Espíritu que a ellos los inspiró, a nosotros nos ilumina hoy día para comprender entonces el registro que está aquí. Y en cuanto a la revelación, Dios proporciona al hombre verdades que por sí mismo no puede conseguir. Vamos a poner un ejemplo. Revelación. Dios proporciona al hombre verdades que por sí mismo no puede conseguir. Un ejemplo, 1 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, todos murieron. ¿A qué persona natural se le podría ocurrir algo así? ¿O podría imaginar algo así? Esto es revelación a Pablo. Dios le revela esto, que si uno murió, todos murieron. ¿Cómo? Entonces, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió y resucitó por ellos. Y nosotros ahora comprendemos esto, decimos, oh, qué tremendo lo que Dios le revela a él. Ahora, obviamente, a veces Dios nos ilumina para comprender esto y a veces lo entendemos con tanta claridad, porque es el Espíritu Santo obrando en nosotros, así como obró en los que escribieron acá. Entonces, la revelación, Dios proporciona a nosotros verdades que por sí mismos no podemos nosotros conseguir. No podemos. Revelar significa sacar a la luz. Eso significa mostrar algo que tiene que ser visto ahora. Eso es revelar. Él lo revela. Apocalipsis es revelación. Es Cristo, que el Señor Jesucristo le revela a Juan las cosas que iban a pasar. Entonces ahí tenemos lo que es la inspiración, la iluminación y lo que es la revelación. En cuanto a las características de la inspiración divina, porque la inspiración es divina con respecto a la Escritura. Es divina y no simplemente humana. Es superior a la humana porque siendo divina se genera en Dios. Y la inspiración humana nace de nosotros. Podríamos nombrar obras tremendas que se han escrito, obras de arte, literatura, musicales, por ejemplo Don Quijote, tremenda obra de arte, algunas obras musicales, algunas óperas que puede conmovernos a nosotros, que sé yo, nos remece un poco la conciencia, y canciones populares que han trascendido la historia, que trascienden el tiempo, y a veces la gente la canta en los festivales, por ejemplo, y empiezan a hacer con las manos, ¿cierto? Por ejemplo, esa déjalo ser, let it be, y empiezan a mover las manos, ¿cierto? Todo así, o quiero ser libre, y todos cantando libre, y en ese momento se sienten como que están libres y todo, pero la verdad que pasó la canción, y solamente tocó una parte emotiva, lo hizo pensar, pero no produce cambio.
Y el que le escribió, claro, le escribió entusiasmado, se inspiró para escribir humanamente esa canción, que fue un boom, un hit musical, pero eso no va a cambiar a la persona interiormente. Esa es la diferencia. Entonces, lo único que puede cambiar una persona, transformar una vida, es la palabra de Dios registrada en este maravilloso libro que es la Biblia. Y damos algunos ejemplos del Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Esa palabra expuesta, lanzada, algo le produce a la persona. A mí me pasó eso. Fue la palabra que a mí me llegó. Yo estoy así, yo me siento así, ¿qué hago? Bueno, ven a Jesús, la palabra. Pero cuando dice, o en Hechos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Eso es una promesa del Señor acá, ¿cierto? Para los que creen, entonces alguien que escuche esta palabra, algo le va a producir. Esa es la diferencia. Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Si esa palabra es sembrada en alguien, algo le va a producir aquí. Entonces también la palabra es viva y no mecánica. Hebreo dice que la palabra es viva y eficaz. Produce algo. Es viva, no es mecánica. Entonces, aunque la Biblia menciona casos en que el escritor parece ocupar el papel de secretario, esto Éxodo 34, 27 y 28, y también en 2 de Pedro 1:21, ella nos muestra la interacción entre el Espíritu Santo y el escritor, o sea, es viva y no mecánica, porque participan también las personas. Y vamos a ver aquí el texto, ustedes lo tienen ahí, por supuesto, lo tienen ahí en su hojita, lo tienen ahí. Éxodo 34, 27, dice Jehová, dijo a Moisés, el Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo con Israel. Y él estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Entonces dice que su piel era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Y esto pasó porque Dios le empieza a dictar lo que tenía que escribir, pero había una interacción entre él y el Señor. Por eso que no es mecánica. Y también tenemos otro texto ahí en 2 de Pedro 1:21. También tenemos ahí 2 de Pedro 1:21. Y ustedes lo tienen ahí también. Y nos dice que los hombres del Señor, 2 de Pedro dije, 1:21. ¿Cierto? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Entonces, qué tremendo es esta palabra que el Señor nos dejó. Por eso que el Señor siempre nos invita a que podamos escudriñarla, podamos estudiarla, y creo que damos gracias al Señor por dejarnos esta maravillosa palabra transformadora que cambia vidas, que renueva, que restaura. Así que damos gracias al Señor por la palabra que nos deja y nosotros procuremos con toda intención caminar siguiendo sus consejos. Bendición y paz. Nos vemos el próximo jueves.